estamos? ¿Listo para recibir la instrucción de este día? ¿Viene listo o no? Póngase su casco. Su traje, chaleco blindado, ¿no? ¿Cómo dicen? Es muy importante ahorita lo que nos decía nuestro hermano Gilberto. Estamos lanzando un reto a los varones a que no te animas. Para el lunes 5 de septiembre a las 7 de la noche, varones, haga planes, ¿sí? Vamos a estar repartiendo en las siguientes semanas la invitación que le va a acreditar a una super hamburguesa, ¿verdad? Si usted se anima o acepta el reto, a que no te animas. Pero bueno, vamos entrando a nuestro tema del día de hoy. Quiero aprovechar para invitarle a que estemos orando. Yo no sé si usted ubica a nuestro hermano Julio y Laura Loyo. A nuestra hermana Laura está en el hospital, están haciendo estudios, revisiones para alguna complicación que parece ser que no es nada delicado, pero estemos orando por nuestra hermana Laura Loyo para que Dios obre en su vida, que no haya nada de gravedad y que salga pronto de esta revisión que le tiene ahorita hospitalizada, ¿sale? Nos encontramos en el tema de este personaje bíblico de Josué en la recta final. El próximo miércoles estaremos concluyendo ya, así es que estamos en la recta final. Vamos a iniciar estudiando otro personaje más, entonces dentro de 2 semanas, el próximo miércoles estaremos concluyendo en la vida de Josué. Y podemos no recapitular, sino tomar la idea del miércoles pasado para conectarnos con el tema de hoy, que hablamos acerca de uno de los principios y verdades que estudiamos la semana pasada. Tiene que ver con el hecho de una realidad. Dios debe ser primero, ¿sí? Dios debe ser primero en orden, o sea, ¿quién es primero? 1, 2, 3, 1 es Dios, pero no solo en el orden, sino en importancia. A veces se acuerda que pueden decir en orden alfabético, ¿sí? Pero no necesariamente es primero el más importante, solo le tocó el apellido con la A, pues es el primero. En el caso de Dios es primero en orden, primero en importancia, primero en todo. Y esto lo vimos a través de la lección de este incidente particular en Jericó, ¿verdad? Y el punto está que lo hemos platicado, cometemos el error. Yo no sé si usted se ha fijado, pero los grandes, según esto, comunicadores o motivadores o entrenadores de liderazgo, hablan acerca de la planeación de la vida y dicen, debes planificar tu vida alrededor de los sectores, por ejemplo, el sector familia. Y luego otro, el sector trabajo, el sector finanzas, el sector de tu salud, el sector de tu entretenimiento y descanso, y el sector de la espiritualidad. No sé si ha escuchado, y ponen como una especie de, como pastel en rebanadas, argumentando que todo eso tenemos que tener en nuestra vida. Y entonces el problema de ese enfoque es que, bueno, cuando estoy en la rebanada de lo espiritual, pues es Dios, y es lógico que pues Dios es primero. Pero si me paso a la rebanada, por decir una cosa, de mi familia, entonces como que hago un lado tantito a Dios porque estoy en el asunto de mi familia. Y si me voy al aspecto del trabajo, pues entonces Dios está acá, pero yo ahorita estoy en el área de trabajo. Y entonces también hablamos, ¿qué debe ser primero? También hemos escuchado eso, ¿qué es primero? O sea, el trabajo, la familia, y entonces decimos, bueno, si estamos en la iglesia decimos primero Dios, luego la familia, luego el trabajo, ¿verdad? Sí, luego las amistades o lo demás. Pero el punto de todo esto entonces pareciera que está Dios compitiendo una prioridad en nuestra vida. Es como decir, bueno, ok, primero es Dios, y hablamos a veces de prioridades. El punto está que cuando hablamos de prioridad solo puede haber una prioridad. Si hay muchas prioridades, deja de haber prioridades. Si yo tengo 5 prioridades, entonces ¿cuál es la prioridad? 5, y ya se perdió todo el objetivo. Y debemos entender que toda nuestra vida debe girar alrededor de una sola prioridad, que es Dios. Y entonces es Dios en mi familia, Dios en mis finanzas, Dios en mi trabajo, Dios en mi recreo y mis vacaciones, Dios en mis relaciones sociales, interpersonales. Pero es Dios en primero en orden, primero en importancia, ¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí?
Así es que el diseño de Dios es ese. Inclusive, ¿se acuerda el famoso pasaje de Colosenses 3:23? Colosenses 3:23 nos dice con toda claridad: y todo lo que hagas, número uno, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo. ¿Estás hablando de la familia? Es todo. ¿Estás hablando de tus finanzas? Eso es todo. Es que debes decir, ¿sabes qué? Y todo lo que tenga que ver con tu familia, hazlo de corazón y para el Señor. Todo lo que tenga que ver con el asunto de tu trabajo, hazlo de corazón y como para el Señor. Eso es realmente lo que debe regir nuestras vidas en todas partes. Si bajo este principio nos moviéramos, entonces seríamos mejores cristianos, porque yo sé que ustedes son buenos cristianos. Mejores cristianos, mejores esposos, mejores papás, mejores empleados, mejores hasta en lo físico-cultural, ¿no? En nuestro cuidado de la salud de nuestro cuerpo. Pero típicamente no lo hacemos. Y esto es algo de lo que aprendimos la semana pasada. Y regresándome al libro de Josué, porque ahí es donde nos encontramos ahorita, en el capítulo 8, versículo 27, Josué 8:27, ¿se acuerdan que habíamos visto que los israelitas tomaron para ellos mismos las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué? ¿Se acuerdan que el problema había sido que Dios había dicho, Jericó es la primer ciudad de conquista? En esa primer ciudad, porque yo soy primero, casi dice Dios, nada de del botín es para ustedes. No se van a quedar con nada, todo lo van a ofrendar, en pocas palabras. Y hubo por ahí un hombre, ¿quién se acuerda cómo se llamaba este hombre? Acán, ¿verdad? Acán se le antojó un lingotito de oro. ¿A quién no se hubiera antojado un lingote? Hay un lingote de oro, pues. Y luego por ahí una pashmina, o yo no sé, ¿verdad? Un manto, dice, ¿no? Y se le antojó, se lo llevó y lo puso escondidita. De hecho, aquí nadie me cacha. Pero violentó ese principio. Dios había dicho con toda claridad. ¿Y se acuerda? Entonces, cuando quisieron ir en contra de la segunda ciudad, que era mucho más pequeña, perdieron. Y entonces cuando Josué le reclama a Dios, Dios le dice, ¿sabes qué? Casi, a mí no vengas a decirme, ustedes desobedecieron. Ya hablamos acerca de que obedecer es mejor que sacrificio, ¿se acuerda? Sí, obedecer es mejor que sacrificio, y vimos el principio que le pasó Saúl con Samuel en primero de Samuel, ¿se acuerda? Así es de que ahora sí, ya que habían arreglado el asunto de las primicias con Jericó, ahora sí fueron con Jai, que es el poblado número 2, y lo vencieron. Y ahora sí dice que conforme a la palabra de Dios se quedaron con el billete, se quedaron con los lingotes de oro, ¿sí? Después de haber dado a Dios lo que le correspondía. ¿Se acuerda? Esto fue donde nos quedamos en el miércoles pasado, ¿sí? Pero vamos siguiendo. En el capítulo 8 de Josué, en el versículo 30, nos damos cuenta de otro gran principio, otra verdad que puede servirnos. Josué había aprendido también de Moisés otras cosas muy importantes. Muchas cosas. ¿Se acuerda que una de las cómo empezamos viendo a Josué? Que cómo estaba siendo siervo de Moisés y veía y aprendía y ponía en práctica todo y aprendió muchas cosas. Y aquí vemos lo efectivo del aprendizaje. Estaba compartiendo con capellanes y les decía, no es lo mismo enseñanza que aprendizaje. Yo puedo enseñar, pero si tú no aprendes, no sirve de nada. Es como la comunicación, yo puedo comunicar, pero si tú no oyes, pues no me comuniqué. Igual yo puedo enseñar, pero si tú no aprendes, no es un proceso completo de enseñanza, porque tiene que darse enseñanza y aprendizaje. Y aquí me gusta ver cómo de alguna manera hubo ese aprendizaje en la vida de Josué. Josué 8:30 dice, entonces Josué, una vez que ganaron, que triunfaron, que obtuvieron el éxito en la segunda ciudad, dice Josué, ¿qué hizo? Mire, edificó un altar. ¿A quién se parece? Se parece desde Abraham. Abraham eso hacía. Un verdadero cristiano debe acostumbrarse a hacer altares. Y con esto no digo que pongas un santito y una veladora en tu casa. Eso no es hacer un altar para nosotros como cristianos. No, quítalo ahí sí.
Me doy a entender. O sea, un altar, ¿se acuerdan que lo dijimos? Son como mojoneras, como recuerditos. Pon una notita en tu espejo, pon una notita en tu carro o en tu propia Biblia. Yo he platicado con ustedes que yo luego le pongo fechas a ciertos pasajes cuando sentí que Dios me habló o me apropié de ese pasaje cuando lo estaba leyendo. Eso es como un altar, y cuando lo veo empiezo a adorar a Dios. Mire, por ejemplo, para mí, yo se lo he compartido muchas veces, el Salmo 40, así lo tengo, tiene una fecha en mi Biblia, y cada vez que me toca en mi proceso de lectura leer Salmo 40, haga de cuenta que estoy en un altar, y empiezo a decir: Dios, fuiste increíble, maravilloso, y haga de cuenta como si estuviera un altar edificado, y no hay veladora, no hay santito, ¿verdad? No hay vasito de agua, no hay flor milagrosa, no hay trapito de no sé qué, ¿verdad? Simple y sencillamente viene a mi memoria. Eso es lo que está haciendo. Edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Además, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos, sacrificio. Y otra vez, no tienes que sacrificar nada. Esos altares son un sacrificio. ¿Te acuerdas que dice que sacrificio de alabanza? ¿Qué es el sacrificio de alabanza? Dice: fruto de labios que confiesan tu nombre, dice la carta a los Hebreos. Ofrezcamos pues a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Y eso es lo que hacemos realmente, ¿sí? Y entonces, mira lo que dice versículo 32. También escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes. ¿Se fija qué bien aprendió? Para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Mire versículo 34. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Josué había aprendido a construir altares, mojoneras, puntos de referencia tanto en el presente como hacia el futuro, testimonios de la fidelidad y del poder de Dios, lo que había sucedido. Y no solo eso, la lectura de la palabra de Dios, la lectura de la palabra, compartiéndola al pueblo. Qué importante es que estemos buscando siempre aprender de otros cristianos. O sea, Josué había aprendido de Moisés. Y tú y yo tenemos que estar siempre conscientes de quién estamos aprendiendo. Debemos rodearnos de otros cristianos que nos impulsen a crecer espiritualmente, a madurar, a mejorar, a lo mejor hasta con quién rendir cuentas entre amigos. Pero también debemos estar buscando a quién podemos influir para bien, a quién podemos ser ejemplo, instrucción, ¿verdad? Así como de alguna manera lo decíamos, ¿no? Que Pablo tenía un Timoteo. Timoteo tenía un Pablo, ¿sí? Y Timoteo era instruido por Pablo, pero Pablo también tenía alguien con quien se juntaba como si fueran iguales, ¿no? Con Bernabé, con Silas, que eran sus iguales, podríamos decir, ¿no? Entonces es muy importante, y esto lo aprendió Josué. Y aquí volvemos a aprender otra cosa. ¿A quién estás influyendo? Y no me refiero a tu entorno, a una persona. ¿A quién estás? De alguna manera creo que, por ejemplo, como papás, mínimo tenemos que estar influyendo sobre nuestros hijos. Algo tenemos que estar haciendo sobre la vida de ellos. Pero si no, a lo mejor que no tengamos hijos, o nuestros hijos ya están grandes, o no están cerca de nosotros. Bueno, ¿a quién estamos motivando como cristianos? Y a veces tenemos que reconocer una cosa.
no lo sabemos todo ni lo conocemos todo. Vamos creciendo poco a poco, madurando espiritualmente hablando. Lo he compartido, me preocupa cuando estamos hablando de la capacitación de doctrina básica. A lo mejor de repente digo, ¿por qué le llamamos doctrina básica? A veces me arrepiento, porque la gente dice, ¿doctrina básica, pastor? Yo ya lo sé, pastor, tengo 20 años en San Pablo. ¿Y eso qué? Yo tengo más de 20 años en San Pablo y yo necesito ser instruido en la doctrina básica. Es más, créame que estoy estudiando continuamente para saber cuál es la doctrina básica y no alejarme. Entonces necesitamos comprender eso. Por eso es importante que tengamos gente que influya sobre nosotros y nosotros estemos influyendo, ¿sí? Más principios. La conquista para el pueblo de Dios continúa. Solo van 2 naciones, 2 pueblos, 2 ciudades, ¿sí? Pero ahora llega el turno de derrotar a los amorreos, ¿sí? Josué 10, capítulo 10, versículo 1. Dice, cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jamut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el de Jerusalén, el de Hebrón, el de Jarmut, el de Laquis y el de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Aquí resalta el nombre de Jerusalén, ¿sí? Y diríamos, bueno, siempre pensamos en Jerusalén y estamos pensando como el pueblo de Dios. En este momento están entrando apenas a la tierra prometida, en donde ahí hay un Jerusalén que todavía no es del pueblo de Dios. Inclusive Jerusalén no se llamaba Jerusalén en ese entonces, se llamaba Jebús, ¿sí? Lo vemos en otras partes que dicen Jebús, que es Jerusalén, ¿verdad? Inclusive el mismo David en el libro de Crónicas dice que David fue a Jerusalén, que es Jebús, ¿verdad? Entonces Jebús era el nombre de Jerusalén antes de que fuera conquistada por el pueblo de Dios, solo para que tenga esa referencia, ¿no? Pero te puedes imaginar, habían logrado 2 grandes conquistas. A lo mejor todavía estaban saboreando el botín, a lo mejor estaban todavía disfrutando, a lo mejor contando el fruto de su victoria. Y de repente reciben una llamada, le suena el celular a Josué, ¿sí? Josué, por favor, ayúdanos, nos están atacando, ven a ayudarnos, viene en nuestra contra, ¿sí? ¿Te imaginas? Yo no sé, pero decir, oye, pues es que yo quería disfrutar mis vacaciones, pero Josué era un caudillo, un guerrero. Y entonces encontramos en el versículo 8, Josué 10:8, de donde estamos. Jehová le dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Ahorita lo voy a volver a repetir, pero me llama mucho la atención la cantidad de veces que Dios le dice a Josué que no debe temer. ¿Se acuerda que lo platicamos en su momento? Es tan importante el objeto de nuestra tranquilidad, de nuestra paz, el de no tener miedo, es la presencia de Dios. Y esa ya la tenemos. Ya la tenemos. Dios no está diciendo, no te preocupes, ya lo logré. Está diciendo, yo estoy contigo. ¿Se acuerda que era lo más importante dentro del mensaje de lo que Dios lanza? Sí, es cierto que puede traer la victoria y la va a traer en este caso.
Pero el objeto principal o el resultado o la razón principal no es la victoria, sino la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, encontramos ahí versículo 9, y se acuerda algo de lo que vimos también, y vamos a seguir viendo mucho en la vida de Josué. Debemos entender una clara distinción entre nuestra parte y la parte de Dios. Mire, versículo 9, Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Yo no sé qué tan cansados estarían, pero imagínense, toda la noche. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Ahora, observe, hay una parte de Josué, hay una parte del pueblo de Dios y hay una parte de Dios. No podría decir Josué, que dijera Dios, bueno Dios, yo aquí me quedo y tú aviéntales piedras de fuego, ¿verdad? O sea, al cabo que esas están bien efectivas, porque inclusive mira lo que dice, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Decir, bueno, pues ¿para qué yo si tú con las piedritas te los echaste? No, te los puedes echar. Y a veces así queremos, Dios, pues para ti es muy fácil, entonces mira, yo aquí me quedo sentado, tú ve y arregla este problema, ¿no? Tú habla con mi esposa para que se tranquilice, ¿no? O habla con mi esposo o con mi hijo para que se porte bien y me respete, yo aquí me quedo esperando. No, mi hermano, tenemos una parte que nosotros tenemos que hacer y hay otra parte que le toca a Dios. Es parte de lo que podemos aprender una y otra vez en la vida de Josué. Y no confundamos, no debemos andar buscando tú y yo hacer la parte de Dios, ni tampoco estar esperando a que Dios haga lo que a nosotros nos toca, ¿sí? Dios dice, ya los entregué, pero Josué tiene que ir por ellos. ¿Se acuerda cuando vimos? Dice, yo te he dado lo que pise la planta de tu pie, pero mientras no pises, pues entonces no recibes. Ya te lo dio, pero no lo has pisado, no lo posees. ¿Sí me doy a entender? Esto es bien importante que no perdamos de vista. Una gran victoria. Pero algo que me llama mucho la atención en este pasaje bien interesante es que cuántas veces nos conformamos, entre comillas, con lo que hemos logrado. Como que nos detenemos antes de tiempo. Como que nos conformamos con una probadita de victoria. Habían logrado, aquí dice, una gran victoria. O sea, el granizo mató mucho más gente que la espada. Y me recuerda un pasaje en Segundo de Reyes en donde estaba el rey, ¿cómo se llama? Joás. Estaba platicando con el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo entonces tiene palabra de Dios para él. Y Eliseo le dice, toma un arco. Y el rey toma un arco, ¿verdad? Y entonces le dice, ¿sabes qué? Pon tu mano sobre el arca. Y lanzó lógicamente hacia el oriente, ¿sí? Y saeta de salvación, decía el profeta, todo contra Siria, que era el enemigo, ¿sí? Y lo volvió así en varias ocasiones, pero luego le dijo algo bien interesante. Le dijo el profeta, rey, golpea la tierra, golpea el suelo. Y dice que golpeó 3 veces y se detuvo. 3 veces y se detuvo. Y Eliseo le dijo enojado, ¿sabes qué? La regaste. Este era un acto profético. Si hubieras golpeado el suelo 5 o 6 veces, hubieras derrotado 5 o 6 veces al enemigo. Pero por cuanto solo lo hiciste 3, pues solo 3. Y creo que muchas veces así somos. Imagínate que José hubiera dicho, ya, ¡yipi! ¡Ganamos! O sea, las piedras lanzadas del cielo mataron más gente que nosotros y ya me conformo, vámonos a la casa. Josué no se conforma. No se conforma. Ahí en el versículo 12 de Josué 10. Josué parece que está así como deseoso, ¿no? Dice, no, aquí todavía quedan vivos. Y entonces Josué habló a Jehová ese día, ¿no? En el que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo,
en presencia de los israelitas. Aquí está una afirmación que, la verdad, muchos pantalones en un líder. Sol, detente en Gabaón. Y tú, luna, ¿sí?, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Sabe qué? Me da la impresión como que Josué dice, es que todavía quedan muchos y ya se hizo de noche. Entonces, ¿sabes qué, Dios? ¿Cómo la ves? ¿Me echas la mano? Porque dice que habló con Dios, ¿verdad? Está hablando con Dios. No es un capricho de Josué, porque a veces así, ¿no? ¿Cuántas veces lanzamos tanta palabra, declaración que Dios nunca ha dicho? Pero aquí lo que me llama la atención es el hecho de que habla Josué con Dios. No nos da los detalles, pero yo me imagino que de alguna manera Dios le ha de haber dicho, pues tú haz que se prolongue el día. Yo no sé qué habrán hablado, no nos da el detalle. Pero esto provoca que Josué le diga, oye, le está hablando al sol. Hey, sol, párate ahí. Y tú, luna, te me calmas. Imagínense nada más. Ahora, no es un poder de Josué, es el poder de la palabra de Dios. Josué está tomando la palabra de Dios y la está lanzando. Esto es bien importante para que no nos desubiquemos en las realidades de las declaraciones, ¿verdad? Y entonces dice que así sucedió, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Casi podríamos decir hasta que no quedó ninguno vivito. Y luego me llama mucho la atención, dice, ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? Dice, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse, o sea, a meterse, casi un día entero. No un día, casi un día entero. Y dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. ¿Por qué? Porque Jehová peleaba por Israel. Josué no se quedó a medias, necesitaba luz del día, pidió dirección de Dios y lanzó la palabra de Dios, y con la ayuda de Dios logró terminar su tarea. Antes de cualquier cosa, antes de actuar, mi hermano, habla con Dios. ¿Cuántas cosas decimos y hacemos sin haberle preguntado nada a Dios? Habla con Dios y entonces sí, muévete. Y muévete. Acciona, ¿sí? Ahora fíjese que le voy a compartir algo bien importante. Este es un estudio con respecto a este incidente, narrado por un señor Harold Hill, que era presidente de una empresa de maquinaria Curtis y era consultor de la NASA hace muchos años, allá por los años 70. Y resulta que la NASA había desarrollado un sistema computarizado para saber la posición de la luna, del sol y de los diferentes planetas, para que pudieran ellos elaborar las trayectorias de los satélites y de cualquier, ¿cómo se dice?, naves espaciales, y que no hubiera una colisión. Entonces elaboraron lógicamente un sistema computarizado y pues pusieron la programación en la computadora para hacer un cálculo hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Y luego resulta que en un momento dado el sistema se detuvo, mandando una alerta de un grave error en el cómputo de tiempo. Algo no cuadraba en el sistema programado de computadoras en los tiempos reales, y al revisar el programa encontraron que la alarma se refería a la falta de un día. Había un día que alguien se había por ahí movido, y perplejos porque no tenían una respuesta, tanto científico. Entonces decidieron llamar a la empresa que le daba mantenimiento al sistema para que la revisara, y estos técnicos dijeron, ¿sabe qué? El sistema y la computadora, todo está en perfectas condiciones, no hay nada que esté fallando. Inclusive el director de operaciones de IBM preguntó cuál era el problema, y para su sorpresa los técnicos de la NASA le dijeron, hemos encontrado que falta un día en el universo del tiempo transcurrido en la historia. Y empezaron lógicamente a rascarse la cabeza, pensando en que tiene que haber una respuesta al asunto.
Y la anécdota dice que entre el equipo técnico de la NASA había un hombre cristiano. Y entonces el hombre cristiano dijo, ¿sabe que cuando yo era niño, a mí me enseñaron en la escuela dominical que en una ocasión un guerrero llamado Josué detuvo el sol por casi un día y les sacó el pasaje que acabamos de leer, ¿sí? Y les narró la historia. Ellos no lo creían, pero realmente no tenían muchas opciones, o sea, no encontramos la respuesta. Les lee el pasaje y de alguna manera dijeron al escuchar, pues ese es el día que está faltando. Nos vemos obligados a creer la narrativa bíblica, ¿sí? Y entonces verificaron en la computadora, retrocediendo en el tiempo a la época descrita en la Biblia, y descubrieron que precisamente había una congruencia en el sistema cuando hacían ese ajuste, tomando en consideración. Pero no era el lapso de tiempo exacto. No era exacto. Al final de cuentas encontraron que eran 23 horas con 20 minutos lo que lograban justificar en ese casi un día. Y leemos lo que acabamos de leer, dice casi un día entero. La Biblia no dice un día entero. Entonces, de alguna manera faltaban 40 minutos. Me acuerdo cuando estaba en la universidad, en una clase de planeación, y era una de las horas de las clases, ya noche, era de una materia de las 10 de la noche, y era de hora y media la clase, ya todos queríamos irnos. Y el maestro estaba en el pizarrón, y a la hora de estar elaborando, o sea, al sumar, le faltaba un peso. El problema, eran números, era un ejercicio de salón de clases, ¿verdad? Le faltaba un peso y se regresaba, acá, y volvía y otra vez, y así estaba, y le volvía a salir un peso que faltaba. Y muy ocurrente, un compañero desesperado ya, porque ya era muy noche, eran 11:30 de la noche, nosotros estábamos en la universidad todavía, agarró, sacó un peso de la bolsa y dijo, profe, aquí está el peso, pero ya vámonos, ¿no? Así como de alguna manera, aquí están los 40 minutos, pero ya vámonos, ¿no? De alguna forma faltaban 40 minutos. Pero ¿sabe qué es lo sorprendente? Que si nosotros nos vamos entonces a Segundo de Reyes, en el capítulo 20, ya hemos leído acerca de un rey Ezequías. ¿Se acuerda de Ezequías que Dios le dice a través, va el profeta Isaías y le dice, ¿sabes qué? Ezequías dice Dios que ya, prepara tu casa. Hace poquito escuchamos un sermón de esto, ¿verdad? Estuvimos estudiando en domingo. Entonces le dice, prepara tu vida, tu casa, porque te vas a morir. Y se acuerda, dice que oró a Dios y en el patio iba todavía Isaías y le dice, Dios, regrésate, dile al rey que le voy a dar 15 años más de vida, ¿se acuerda? Y le concedió 15 años más de vida, pero al punto que está, mire, vayas al versículo 8, Segundo de Reyes 28, dice, y Ezequías le había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? O sea, todavía imagínense, ¿no? O sea, le está pidiendo, Dios le contesta, 15 años, y todavía dice, no, pero a ver, ¿cómo puedo saber que es cierto? ¿Qué tal si me dices que son 15 años y me muero mañana? Dame una señal chiquita, no como la canción de mis tiempos. Y respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. Y le pregunta, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? O sea, ¿adelantamos el día 10 grados o lo retrasamos 10 grados? ¿Sí? Y dice el rey, fácil cosa es que la sombra avance, ¿no? Como diciendo, pues si se hace tarde va pasando el tiempo, ¿no? Pero no que la sombra se regrese. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Y déjame decirte que de acuerdo a los expertos, 10 grados atrás son exactamente 40 minutos. Es que el día que la NASA no podía encontrar, sí, está perdido, porque en la Biblia precisamente así está asignado. Y la NASA tuvo que añadir a la historia, sí, como el día que faltaba en el universo. Qué interesante. Esto es como para motivarnos acerca de la realidad de la Biblia, porque a veces nada más leemos como cuentitos, como a la ligera, pero
Estamos encontrando aún con los avances tecnológicos, y no de ahora, quién sabe los de la NASA qué dirán ahora con tanto aparato más avanzado. Le estoy hablando de un reporte de 1971. Entonces no había los avances tecnológicos que tenemos ahora, ¿no? Pero ahí se lo dejo porque creo que es muy interesante este punto. Pero vayamos o sigamos con otra temática dentro de esto. Observemos dentro de la historia, regresando a Josué, el énfasis que se hace en todo el libro de Josué, no nada más en este pasaje, que Josué arrasó con todo tal y como Dios le dijo que hiciera. Era fundamental que no dejaran nada. Ahora, ¿por qué Dios diría no dejen a nadie vivo? Y entonces nos damos cuenta que una y otra vez Josué arrasó con todos. Y vayas a Josué 11:15 y dice: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Y en el versículo 23, Josué 11:23, tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo, fíjese, toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y le entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. ¿Sí? Pero, tristemente, y también lo vimos cuando hablábamos del sermón de las generaciones, ¿se acuerda? Una vez que Josué había muerto, el pueblo no siguió con esas mismas instrucciones. Encontramos en el libro de los jueces, si ahorita regresamos a Josué, pero en el libro de los jueces, que es el libro que le sigue a Josué, capítulo 1, versículo 27, Josué 1:27. Y mire lo que dice, y solo es una porción para lanzar la idea. Tampoco arrojó Manasés a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, pero no lo arrojó. Versículo 29, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Cuitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y les fue tributario. Versículo 31, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Versículo 32, y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Dios había dicho: arrójalos, consúmelos, ¿sí? Versículo 33, tampoco Neftalí arrojó a los que los habitaban ahí. ¿Se fija? Como es lógico pensar, el pueblo de Dios tuvo que sufrir las consecuencias de la desobediencia, tanto en lo físico, porque continuamente el libro de los jueces de eso se trata, la opresión de los enemigos del pueblo de Dios continuamente sobre el pueblo de Dios. Si hubieran obedecido, el libro de los jueces hubiera tenido una narrativa totalmente diferente, pero vivían oprimidos por el enemigo. Pero no solo en lo físico por las guerras y la devastación, sino también en lo espiritual, porque esas naciones hicieron que el pueblo de Dios se hiciera idólatra y empezaron a adorar a los ídolos de esas naciones paganas. ¿Se fija? Debemos seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra. Y cuando Dios dice: no cometerás adulterio, por algo lo está diciendo. Cuando Dios dice: no robarás, por algo lo está diciendo. Cuando Dios dice: no matarás, por algo lo está diciendo. No son órdenes nada más de capricho del corazón de Dios. Y cuando tú y yo las obedecemos, experimentamos bendición. No es que venga el castigo de Dios sobre tu vida, sino simple y sencillamente cuando ponemos en práctica los principios de Dios, vamos a vivir tranquilamente o con menos problemas, porque estamos siendo obedientes. Y tenemos que ser obedientes al pie de la letra, ¿sí?
Pero falta mucho más todavía. Sigamos con la historia de Josué. Josué 10:42. Dice que todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Dios peleaba por ellos. 11:5, Josué 11:5. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Otra vez. ¿Hasta cuándo irá a acabar todo esto? Y al mismo tiempo, qué miedo, ¿no? ¿No serán estos más guerreros que los anteriores? Versículo 6, Josué 11:6. Mas Jehová le dijo a Josué: no tengas temor de ellos. No tengas temor. Me gusta cómo es que Dios le dice una y otra vez: no tengas miedo, Josué. Yo creo que estas son palabras que tú y yo debemos tomar. Necesitamos enfrentar nuestras circunstancias, necesitamos enfrentar nuestras luchas, nuestros problemas, todo lo que venga. No tengas miedo. No tengas miedo. Dios va por delante, Dios va contigo, aunque te den 2, 3 bofetadas, aunque tengas 2, 3 tropezones. Por eso dice Proverbios: 7 veces cae el justo, se vuelve a levantar. Entonces sacúdete las rodillas y dale para adelante, ¿no? Ese es precisamente, ¿no? Y dice: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. No tengas miedo. ¿Se acuerda el Salmo 23, versículo 4? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No dice porque no me va a pasar nada, dice aunque ande en el valle, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Y esto es un principio que debemos aplicar a nuestras vidas el día de hoy. Sigamos, Josué 11:7. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande y hasta Misrefotamaim y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Ahora observe que nos está diciendo que Dios los entregó en manos de Israel. ¿Sí? O sea, Dios agarró a los enemigos de alguna manera, pero Israel fue el que vino sobre de ellos. Otra vez, la parte de Dios, la parte nuestra. La parte de Dios y la parte nuestra, ¿no? Ellos fueron los que los hirieron, ¿verdad? Josué, un buen siervo, un buen discípulo. Versículo 15, 11:15. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Qué gran ejemplo de Josué. Qué gran ejemplo. Siguiendo instrucciones al pie de la letra y haciendo lo que le tocaba hacer, otra vez sin esperar que Dios hiciera su parte o él querer hacer la parte de Dios. Versículo 18, Josué 11:18. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino, mire lo que fíjese, esto vino, ¿cómo que vino de Dios? Pues no que estabas conmigo, Dios. No, pues no que no debo tener miedo. O sea, tú los estás incitando en mi contra. Lo que está diciendo, esto vino de Jehová, que endurecía, Dios endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra. Fíjese lo que está diciendo. ¿Sabes qué? Dios los está, así como Dios les estaba amarrando navajas. Órale, agárrense al pueblo de Dios, ¿verdad? A mi pueblo. Es lo que está aquí diciendo, ¿sí? Y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés, ¿sí? Por esto vino de Jehová, ¿sí? Que endurecía con un solo propósito, ¿no? Y yo me digo, ¿por qué Dios
no consumió a todos los enemigos de Dios, del pueblo, en un instante. Yo creo que hubiera mandado bolas de fuego como lo hizo hace rato a toda la tierra prometida y se hubiera acabado con todos los enemigos. ¿No cree que hubiera podido Dios? Es más, ¿no crees que Dios puede en un chasquido, en un instante, acabar con tu problema? Así decir, ¿sabes qué? Que te lo resuelvo. Ahorita en este instante lo que tiene, ¡pum! ¿Crees que puede? Yo sé que puede. Bueno, ¿por qué no lo hace? O sea, ¿por qué esperar que el pueblo estuviera siendo atacado y ellos tuvieran que salir a pelear, aún con la promesa de la presencia de Dios? Pero a veces no dices, pues sí, pero si pudiera no pelear, mejor, ¿no? Yo no creo que a nadie nos gusta estar batallando, pero ¿por qué no? En un instante hubiera podido. Y solemos pensar que cuando estamos en los caminos de Dios, todo debe salir bien, que no va a haber problemas y no va a haber dificultades. Oh, qué gran equivocación. Y el ejemplo lo vimos cuando estudiamos Job. ¿Se acuerdan? Dice que Job era un varón perfecto, justo delante de Dios, y experimentó problemas de todas maneras. ¿Se puede imaginar? Y a veces así pensamos. Es decir, yo no sé, yo me explico por qué Dios no agarró y derribó a todos y consumió a todos los enemigos y hubieran entrado, pero como a Cancún, a disfrutar la tierra prometida. No, ¿verdad? Y además no solo eso, los incitaba. Aquí dice que Dios era el que incitaba así que se fueran en contra de su pueblo. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Dios está saliendo de Egipto? Me voy a ir tantito, ahorita regresamos acá, me voy a ir tantito a Éxodo 13. El pueblo de Dios está saliendo de la cautividad en Egipto. Y en el versículo 17, Éxodo 13, 17, dice que luego que Faraón dejó ir al pueblo, ¿sí?, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. O sea, no los llevó por el camino corto, no los llevó por el camino fácil, no los llevó por el menos pesado, el menos cansado. Es lo que Dios no los llevó por ahí, porque dijo Dios, había un propósito. Porque Dios, ¿por qué nos hiciste dar toda la vuelta? Si el camino estaba aquí derecho, ¿para qué me hiciste dar por acá? A veces así somos, ¿y por qué, Señor? Y dice, para que el pueblo no se arrepienta cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios hace todo con un propósito, y si está permitiendo en tu vida un problema, una circunstancia, es por algo. Algo quiere cambiar, algo quiere provocar en ti, algo quiere lograr, transformar o ocasionar en tu vida. ¿Cuántas veces nos hemos vuelto más espirituales como resultado de una oración que parece que Dios no contesta a nuestro favor? Nos hemos vuelto más consagrados y más fervorosos, ¿a poco no? Cuando tenemos un problema, cuando nos damos cuenta que no podemos por nosotros y empezamos a buscar a Dios, y entonces son intensos en nuestra búsqueda a Dios, ¿verdad que sí? Y es precisamente lo que veo. Y la Biblia nos dice que Dios no quitó por completo a todos sus enemigos en un instante. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenían ellos que ir conociendo también la tierra y tomando control. Otra vez lo voy a llevar a Jueces en el capítulo 3. Vamos aterrizando. Jueces 3:1. Mire lo que dice con respecto a esto. Estas pues son las naciones que dejó ¿quién? ¿Josué? Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Se fija, un propósito. Y si Dios está permitiendo que pases por lo que estás pasando, hay un propósito, hay un objetivo. No trates de descubrirlo, mejor acércate a Dios y sigue sus indicaciones, sigue sus instrucciones. Creo que hemos aprendido mucho en esta noche y le voy a recapitular y terminamos a tiempo. Número 1, Dios es primero. Primero en orden, primero en importancia, ¿sí? Y esto lo debemos reconocer en todo, en cómo gastamos nuestro tiempo, en cómo gastamos nuestro dinero, nuestras finanzas, en cómo nos involucramos en la iglesia, en el servicio cristiano, ¿sí? Número 2, qué importante es
aprender de otros cristianos más maduros que yo y estar consciente que debo estar cuidando de lo que yo estoy transmitiendo a los demás. ¿Sí? Un buen ejemplo, un buen testimonio. Número 3, siempre recordar que hay una parte que le corresponde a Dios y una parte que me corresponde a mí. Y no debo andar queriendo hacer yo la parte de Dios, ni esperar a que Dios haga lo que a mí me toca. Número 4, no te detengas en lo que Dios te ha dicho que hagas. No te quedes a la mitad de camino. Sigue adelante hasta que el trabajo esté terminado. Número 5, habla con Dios. Platica con Dios. Y después actúa. Muévete. Número 6, debemos aprender a obedecer a Dios completamente, al pie de la letra. No a medias, completamente. Número 7, no tengas miedo. Dios va contigo. En medio de lo que pases. Por eso dice Isaías 42, cuando pases por el fuego no te quemarás. Si pasas por las aguas no te van a... Porque yo voy contigo, dice Dios. Yo voy contigo. Y número 8 y último, Dios está en control de todo lo que te acontece, de todo lo que está a tu alrededor, y por algo permite las pruebas que tú el día de hoy estás enfrentando. Tantas cosas que podemos aprender de Josué, y estaremos aprendiendo todavía más y terminando el próximo miércoles. Pongamos en práctica al menos estas que ya hemos escuchado. Padre, te doy tantas gracias por tu fidelidad, por tu presencia en nuestras vidas, por tu favor para con nosotros, mi Dios. Gracias, Señor, porque nos muestras tu gran poder, tu gran amor, mi Dios, y permite que así podamos salir convencidos de estos principios, de estas realidades que tú nos muestras a través de la vida de tu siervo Josué. Derrama de tu bendición sobre tu pueblo, Señor. Tú conoces por lo que ellos están pasando, tanto en pruebas, tanto en dificultades como en tentaciones. Fortaléceles, avívales, mi Dios. Muéstrate poderoso en cada paso que ellos den. Guíales, mi Dios, en todo. Y que nos lleves a aprender a seguir tus instrucciones al pie de la letra, sabiendo que tú vas con nosotros y tienes el control. Bendice a tu pueblo, llévales con bien, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie para despedirnos con este canto, por favor. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré